Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Muy bien. Hemos estado hablando del llamado, ¿no? El llamado. Y empezamos el año 2014 y bueno, necesitamos considerar el llamado. Y yo creo que el Señor, no sé, yo lo siento así, cada año renuevo el llamado, ¿no? Uno piensa que a veces el llamado es el llamado cuando uno decidió seguir a Jesucristo y ahí fue el llamado. En realidad creo que siempre el Señor nos está llamando y siempre está la posibilidad de volver a dar un paso más hacia Jesús y que, como cantamos, y que Jesús vuelva a ser el centro de nuestra vida, o sea más el centro de nuestra vida, ¿no? Entonces, cuando comenzamos el año, una de las primeras cosas entonces que empezamos a hablar del llamado, lo primero que vimos era que, bueno, cada año el Señor nos llama, ¿no? Y a veces tenemos como una idea muy romántica del llamado, y es que cuando nos llama nosotros estamos preparados para el llamado, ¿no? Y entonces vimos al principio dos ejemplos, ¿no? Y un ejemplo era el de Natanael, ¿no? Que Dios llamaba, era uno de los discípulos, lo llama, y cuando lo llama él va, y Jesús le dice, Natanael es un hombre justo, es realmente un israelita de verdad, ¿no? Y entonces está hablando bien de Natanael, ¿no? Natanael, digamos que estaba en su mejor momento espiritual cuando el Señor lo llamó, ¿no? Y hay veces que el Señor nos llama a hacer algo y uno está re bien, ¿no? Podríamos estar así como Natanael, miren, así, ¡pam!, ¿no? Nos sentimos espectacular para el llamado. Dijimos, ¿cómo no se le ocurrió antes llamarnos? Yo ya estoy listo hace rato, ¿no? Pero vimos que en el mismo momento, digamos, cuando llama a Natanael, llama a otros de los discípulos, y los otros están estos hermanos que Jesús le pone Boanerges, ¿no? Y eran hijos del trueno, y estos eran un par de hermanos ahí que eran bastante revoltosos, y aparentemente ellos no estaban muy en su mejor momento espiritual, pero sin embargo también Jesús los llama, y entonces veíamos que al comenzar el año, bueno, no siempre al comenzar el año, ¿no? Jesús nos llama, hay épocas, en momentos en que uno vuelve a sentir un llamado de Dios. Y cuando uno siente un llamado de Dios, hay veces que uno está bien, como Natanael, y hay veces que está mal, como los hermanitos Juan y Jacobo, pero que la medida en que yo respondo al llamado, eso me va a fortalecer, digamos, o me va a levantar, ¿no? Si estoy mal, pero aún responde ese llamado, el Señor va a hacer cosas conmigo, ¿no? Entonces, como que uno nunca está mal responder al llamado del Señor, ¿no? Muy bien. Lo otro, después, eso vimos el primer viernes, ¿no? El otro viernes vimos acerca de cómo una vez que respondemos al llamado, ¿qué es lo que puede suceder? ¿Qué es lo que puede suceder? Y entonces vimos la historia de cuatro amigos, digamos, de la iglesia, y que andaban con Pablo, y eran Demas, Lucas, Aristarco y Marcos, ¿no? Y habíamos visto que Demas responde al llamado, está ahí, pero después se va y no vuelve nunca más, ¿no? Y se pierde Demas. Por el otro lado, Marcos va, también siente como muy pesado todo lo que tiene unos ataques espirituales terribles y se va, pero vuelve, ¿no? Pero vuelve. Después veíamos a Lucas, que siempre permanece, y entonces Pablo dice en un momento, todos se han ido, pero Lucas todavía está conmigo, ¿no? Lucas es de los que permanecen. Y después veíamos Aristarco, que era ese que uno dice, ¿cómo todavía está en la iglesia? ¿No? Porque le pasó de todo, pero el tipo estaba ahí, ¿no? Era el duro de matar, le habíamos dicho que era, ¿no? ¿Cierto? Y entonces, bueno, al responder, entonces primero vemos que respondemos
y al responder uno a veces está bien, a veces está mal, pero uno debe responder. Lo otro que vimos era que tenemos que cuidarnos cuando ya estamos, porque no fue solamente escuchar el llamado y avanzar, sino después poder permanecer. Y que lo bueno, como Marcos, es que siempre hay posibilidad de volver, ¿no? Pero hay que tener cuidado de no irse, porque uno capaz que no vuelve, ¿no? Pero bueno, eso era lo otro. Y entonces, el llamado, este llamado, ¿es un llamado a qué? ¿No? Y lo que veíamos que este llamado, uno de los versículos que a mí más me lo clarifica, que más me ha impactado, es este de 2 de Crónicas 29:11, que dice: hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Ese es el llamado que el Señor nos está haciendo, ¿no? Y interesante, dice que para lo primero que es para estar delante de él, para estar delante de él. Y termina la frase: y le queméis incienso, porque está hablando de los sacerdotes del Antiguo Testamento, que lo que hacían, una de las cosas que hacían los sacerdotes era tenían un incensario y quemaban incienso en un incensario que tenían en la mano, y uno que tenía un altar que se llamaba altar del incienso o altar de oro, y quemaban incienso allí, ¿no? Entonces dice: te he llamado para que seas un ministro, para que estés delante de él y queméis incienso. Pero ¿cómo se traduce ese incienso ahora? Bueno, en Apocalipsis va a decir una visión que tiene Juan en el cielo, y dice: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Estaban delante de él, como dice Crónicas, delante de él, estaban delante del Cordero, y todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, ¿no? Interesante. Entonces quiere decir que, digamos, los ministros nuevos, ¿cómo quemamos incienso? Orando. Orando, ¿no? Y hermoso, porque hay un llamado para estar delante de él. Y después Juan tiene una visión en donde él ve a los sacerdotes, digamos, delante de él, ya viéndolo cara a cara, ¿no? Impresionante. Eso es lo que todos anhelamos, yo anhelo. Muy bien, entonces, bien, oración. A esos, ¿cómo estamos delante de él? ¿Cómo hacemos para ir delante de él? Porque dice que el llamado es, primeramente, para estar delante de él, ¿no? Dice, y termina diciendo: y le queméis incienso. ¿Qué es estar delante de él? ¿Cómo hago yo ahora en este tiempo para estar delante de él? Muy bien, es por medio de la oración, ¿no? Y a veces la oración, como que es difícil aprender la oración, porque es algo tan abstracto que es difícil que es aprender la oración. ¿Cómo se ora? Y bueno, cada uno ora como de diferentes formas. Algunos dicen: wow, cuando uno lee, hay gente que está muchas horas delante de él, muchas horas orando. ¿Y cómo hace para estar cuántas horas hablando ahí al Señor? ¿Cómo es esto de la oración? Bueno, yo creo que los discípulos, cuando deciden seguir a Jesús, eran hombres de oración, porque cuando en Juan empieza a relatar cómo los discípulos deciden seguir a Jesús, unos a otros se van diciendo: hey, hemos encontrado al Cristo, hemos encontrado al Mesías. Cristo es en griego, Mesías es en hebreo, y que en realidad en español sería el ungido, el enviado de Dios, el ungido. Dice: hemos encontrado al Cristo. Y entonces todos se van pasando ahí la voz y van siguiendo al Cristo. Después después Jesús, hablando con los discípulos, le dice: ¿qué dicen la gente que soy yo? Y le dicen: bueno, uno dice que soy un profeta, otro dice que es otro profeta. Oh, ¿y ustedes quién dice que son? Que soy. Y él dice, Pedro dice: vos sos el Cristo. Y dice: wow, eso no te lo dijo ninguna persona. Eso es una revelación del Espíritu. Entonces quiere decir que ellos eran hombres de oración. Ya que anduvieran bien o mal, pero por lo menos eran de oración y buscaban al Mesías.
Entonces, después en otro momento, los discípulos están con Jesús. Y a mí me impresiona este pasaje, esta parte del pasaje. Están todos con Jesús. Están con Jesús y le dicen así: Señor, enséñanos a orar. Y a mí me impresiona. Porque se imaginan, están con Jesús. Wow, se supone que eran tipo de oración. Y le dicen: Jesús, enséñanos a orar. Entonces es impresionante porque es difícil enseñar a orar, o cómo se aprende a orar, o qué hay que hacer para orar, qué hay que hacer para estar delante de Él. Y yo creo que siempre tenemos que aprender a orar. Siempre hay un paso más que aprender a cómo estar delante de Él, ¿no? Que ese es el llamado. ¿Para qué somos llamados? Para estar delante de Él. Y uno dice, bueno, ¿cómo estoy delante de Él? Por medio de la oración. La oración es uno de los elementos con los que yo estoy delante de Él. Muy bien. Y en la oración tiene muchos elementos. ¿Cuáles son los elementos que tiene la oración y las cosas que nosotros hacemos por medio de la oración? Bueno, la que mejor nos sale es pedir, ¿no? Petición. Esa es la que mejor nos sale, ¿no? Miren, ahí se está diciendo, Señor, libérame, ¿no? Y eso es lo que mejor nos sale a nosotros. Cuando estamos, decimos, bueno, ¿qué hay que hacer? Pedir. Para eso estamos delante de Él, para pedirle. Y está bien, es verdad. Y es algo bueno. Pero hay más cosas para estar delante de Él. ¿Cómo oro? ¿Cómo estoy delante de Él? Otra de las cosas es acción de gracias. Acción de gracias, por medio de la acción de gracias. Cuando yo le agradezco a Dios. Y hay veces que parece sencillo, bueno, gracias. En realidad, si nosotros midiéramos nuestra cantidad de pedidos, el tiempo que le pedimos y el tiempo de acción de gracias, wow, veríamos que una de dos, o somos poco agradecidos o es difícil agradecer, ¿no? Y si nos tomáramos, hay varias cosas que uno puede hacer para ser más agradecido, como tomar un lápiz y un papel y anotar por qué le darías gracias. Wow, y te darías cuenta que al principio te cuesta escribir. O escribís cosas que ahí van. Y después te das cuenta que después hay tantas cosas. Y yo una vez decidí pasar un día solo dándole gracias. En una predicación lo comenté, un domingo. Y después estábamos, después en otro momento, ¿no? Una mujer de la iglesia vino y me dijo, pastor, ¿sabe que con el grupo decidimos hacer eso? Con el grupo decidimos un día de acción de gracias. Y lo único que íbamos a hacer era darle gracias. Dice, pastor, ¿cómo nos costó? Todos terminábamos pidiéndole. Y teníamos que, le empezábamos a pedir y parábamos. Uy, no, cierto que hoy no era de pedido, era de acción de gracias. Entonces, bueno, uno tiene que ir a aprender a estar delante de Él, ¿no? Y una de las cosas es dándole gracias. Cosas que no estamos muy acostumbrados a darle gracias. Lo otro es la alabanza. Y nosotros tenemos medio un sistema religioso muy encajado en la cabeza, que la alabanza es la música, ¿no? ¿Cómo hago para estar delante de Él alabándole? Y pongo un CD de última y le canto un rato. Pero la alabanza en realidad la alabanza es mirar a Dios, sorprenderme y decirle algo. Eso es alabanza, ¿no? Entonces, por empezar para alabar, tengo que aprender a mirarlo. Y es difícil mirar al Señor. ¿Cómo lo miro? Bueno, lo puedo mirar a través de las cosas creadas, como miro un paisaje y me sorprendo y digo, wow, qué maravilloso que sos, Señor, o qué creativo que sos, Señor. O veo algo que me impresiona mucho, qué poderoso que sos, Señor. Pero ¿cuándo le alabo? Cuando logro verlo, o logro ver sus manos, logro ver lo que hace, y entonces me impacto. Y cuando me impacto, me impresiono y digo algo que tiene que ver con esa impresión. Qué hermoso, qué maravilloso, qué poderoso, qué creativo, qué increíble, qué bueno, qué amoroso. Y eso es alabanza. Cuando lo veo a Él, pero me impresiono. No cuando pongo un CD y le canto de memoria algo.
Vamos, más bien que puede ser un recurso, ¿no? Pero la alabanza, la esencia es eso. Cuando yo me sorprendo por lo que Dios ha hecho, eso es alabanza. Y yo tengo que practicar, alabarlo. Tengo que estar delante de Él y tratar de verlo en lo creado. Dice la Biblia que Dios es invisible y lo vemos a través de su creación o a través de lo que hace. Pero necesito verlo. Y cuando lo veo, puedo alabarlo, ¿no? O cuando leo la Biblia y veo algo impresionante que Él hizo a través de la Biblia, o sea, una historia, y la veo, me impresiono y lo alabo, ¿no? Así estoy delante de Él. Muy bien, otra de las cosas es la adoración. ¿Qué es la adoración? Bueno, la adoración, si al principio era impresionarme por lo que Él hizo, verlo y ver lo que es después verme a mí frente a Él. Entonces cuando yo me veo a mí, veo lo poco que soy, y eso es adoración. Adoración generalmente es el reconocimiento de lo que soy frente al Señor. Y eso es la adoración, es entregarme a Él. Eso es la adoración, ¿no? Generalmente decimos adoración es música lenta y alabanza es música rápida, ¿no? Pero la adoración en la esencia es eso. Por eso es música lenta en realidad, porque el ambiente es para entregarme a Él, ¿no? Y bueno, y cuando estoy en adoración, surge algo que también tiene que ver con la oración y es el arrepentimiento. Entonces cuando yo puedo revisarme y ver quién soy delante de Él, porque ya lo he visto, ya me he visto a mí, mi pequeñez frente a su grandeza, o su santidad frente a mi inmundicia, o algo así, entonces empiezo a ver quién soy y puedo arrepentirme, ¿no? Entonces, fíjense, ahí estoy en oración delante de Él. Estoy en oración delante de Él. Y otra de las formas de estar delante de Él es con la lectura de la Biblia, la lectura de la palabra, ¿no? Cuando leo la Biblia, estoy delante de Él. Ojo, puedo leerla y no estar delante de Él, ¿no? Pero nosotros creo que generalmente cuando estamos delante de Él, porque estamos leyéndola y sabemos que Dios nos está hablando a nosotros. No es una historia, ¿no? Entonces yo una vez charlando con alguien que llegaba a la iglesia, yo le decía, cuando lees las historias vos te tenés que identificar con los personajes, tratar de sentir lo que ellos sintieron. Identifica con los sentimientos buenos y con los malos también, ¿no? ¿Cómo vivirías vos ese momento si te tocara a vos? Y él me dijo, wow, nunca se me había ocurrido leer así la Biblia. Y le digo, ¿cómo la leías? Y no, yo leía las historias. Bueno, uno puede leer las historias, pero el punto es, cuando yo leo la Biblia, ¿qué es lo que me está diciendo Dios? Es cuando yo me identifico con las personas y lo vivo y me emociono o sentiría el miedo que sintió o la vergüenza que sintió o el amor que sintió o el odio que sintió o la generosidad que sintió o los celos que sintió o el orgullo que sintió. Poder vivir todos esos sentimientos, porque ahí es cuando Dios me habla. Y entonces ahí yo estoy delante de Él, cuando yo puedo leer la Biblia. Sin duda que cada uno tiene que encontrar su forma y creo que cada vez vamos a ir avanzando y cambiando la forma de estar delante de Él. Pero necesitamos aprender de estar delante de Él y necesitamos hacerlo, digamos, premeditadamente, digamos, determinarme a decir voy a estar delante de Él y pensar cómo voy a estar delante de Él. ¿Qué voy a hacer ahora? ¿Qué voy a hacer? Voy a orar, pero ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a orar? ¿Cómo voy a estar delante de Él? Necesitamos aprender a estar delante de Él y debemos también asumir que nunca vamos a saber exactamente cómo estar delante de Él, sino que siempre tengo que aprender algo. Por eso los discípulos que estaban con Él le dicen, Señor, enséñanos a orar. ¿Cómo estar delante de Él? Pero es importante porque ese es el llamado que el Señor nos está haciendo. Dice que Él nos llamó para estar delante de Él. Otra de las formas de estar delante de Él es por medio de la meditación. Meditación, esta palabra está muy contaminada,
con toda la nueva era, ¿no? Entonces uno dice meditación y uno se imagina la meditación, no sé, budista, ¿no? Está meditando. Generalmente los cristianos no hablan está meditando porque queda mal. ¿Cómo, qué estará haciendo el cristiano? Como está meditando, ¿no? Debe estar orando. Uno dice está orando, ¿no? A veces que uno está leyendo la Biblia, pero uno le pone está orando, ¿no? Porque está bien, está delante de Él, uno está teniendo una relación con Él por medio de la oración, por medio de la lectura de la palabra. Pero también la meditación. ¿Qué es la meditación? En la Biblia aparece muchas veces la meditación, así con esa palabra, por lo menos en la Biblia en español. ¿Y qué es meditar? Dice que es evaluar con Dios lo que sucede. ¿Qué está pasando? Yo me detengo y digo, Señor, ¿qué está? ¿Saben cómo hago yo? Yo le digo, Señor, ilumíname la mente. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces, evaluar con Dios lo que sucede y armar estrategias frente a Dios para que suceda lo que Dios quiere, ¿no? Entonces yo me paro y digo, Señor, ¿qué está pasando? Y le digo, ilumíname, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo espiritual, conmigo, en mi contexto, en mi situación? ¿Qué está pasando? Y entonces Dios me habla por medio de los pensamientos, me hace entender, ¿no? Y cuando yo entiendo digo, wow, ¿y qué debería pasar? ¿Qué es lo que vos querés, Señor? Y entonces después digo, bueno, para que pase lo que Dios quiere, debería cambiar estas cosas, debería hacer esto o hacer lo otro. Entonces, evaluar con Dios lo que sucede y armar estrategias para que suceda lo que Dios quiere, ¿no? Eso es meditar en el Señor. Más ayuda acerca de la meditación. Uno puede meditar sobre el llamado. Señor, en este tiempo que comenzamos el año, ¿a qué me estás llamando? ¿No? Jesús dice, aquel que va a construir primero se detiene y calcula los gastos. No vaya a ser cosa que empiece algo que después no va a poder terminar. Se refiere a meditar, a calcular, ¿no? Entonces uno puede meditar sobre el llamado y decir, Señor, ¿vos me estás llamando? Yo hay veces que me paro cuando ya estoy muy confundido y le digo, rebobinemos, ¿a qué me llamaste? Porque ya por ahí me he hecho tanto lío, estoy en tantas cosas que digo, hasta ya me desenfoqué. Y yo le digo, Señor, ¿a qué me llamaste? Rebobinemos, haceme acordar, ¿a qué me llamaste? Porque seguro que me perdí y ya no estoy enfocado en el llamado. Y hay muchas cosas que uno tiene que meditar, como ser acerca del llamado y cerca de otras cosas, ¿no? Pero estamos hablando del llamado. ¿Qué debo mirar? ¿Qué debo mirar para meditar sobre el llamado como ser? Bueno, como ser, ¿cuáles son mis motivaciones personales al responder ese llamado? ¿Y saben qué? Miren, todos tenemos buenas motivaciones y malas motivaciones. Todos. Nadie puede decir, no, yo malas motivaciones no tengo. No, todos tenemos buenas y malas motivaciones. En la medida en que yo las pueda ver y reconocerlas, me voy a dar cuenta. Bueno, después pues, por lo menos se las puedo entregar al Señor y decirle, bueno, Señor, por lo menos reconozco mi pecado, fíjate vos a ver cómo hacer para cambiármelo, porque por ahí está muy arraigado en mi corazón, pero por lo menos reconocerla. Arrepentimiento de pecado y decir, ¿cuáles son mis motivaciones para hacer esto? Bueno, porque le quiero responder al Señor, pero también porque quiero que todos me vean, o porque quiero tener autoridad, o no sé, todos tenemos buenas y malas motivaciones, y todas las tenemos. Lo bueno es poder reconocerlas, para después poder entregárselas al Señor, y cuando yo se lo entrego al Señor, el Señor pueda poder hacer algo, ¿no? Otra de las cosas, ¿cuáles son mis miedos? Todos tenemos miedos. No es que yo tengo tanta fe que no tengo ningún miedo. No, todos tenemos miedos.
¿Cuáles son mis miedos al llamado? Cuando Dios me llama, ¿qué miedos tengo? Tengo miedos. Necesito pararme frente al Señor y decirle, estar delante de Él estamos hablando, ¿no? Y yo digo, Señor, ¿qué es lo que hay en mi corazón? Mostrame. Y medito y digo, ¿qué es lo que yo siento? Siento miedo. ¿A qué le tengo miedo? ¿Qué temo? ¿Qué es lo que puede pasar que me da miedo? ¿No? Otra de las cosas, ¿cuáles son mis conflictos? ¿Cuáles son los conflictos míos, los problemas que tengo que no logro resolver? ¿Cuáles son mis debilidades? ¿Cuáles son mis pecados? Pero también las cosas buenas, como ser, ¿cuáles son mis dones? ¿Cuáles son las cosas que Dios ha puesto sobre mí? Porque cuando Dios te llama y te equipa, te unge, te da las herramientas para que vos lo hagas. Y esos son los dones. ¿Cuáles son mis dones o mis habilidades o las cosas que me salen bien? ¿Cuáles son? Para fortalecerlas, ¿no? Y, por supuesto, ¿cuán grado de fe tengo para hacer lo que el Señor me está llamando a hacer? Pienso que voy a salir, que no. Porque la Biblia dice que si me falta fe, que le pida al Señor. Entonces son cosas que tengo que meditar en ellas. Así que bueno, uno medita en ello. Eso es estar delante de Él, ¿no? Entonces estamos comenzando el año. Y estamos diciendo Dios llama. Dios llama. Y yo puedo estar bien para el llamado o puedo estar mal para el llamado. Pero no importa, es bueno obedecerle porque Dios me va a ir sanando en el trayecto, ¿no? Y después tengo que tener cuidado porque en el llamado hay algunos que se van y no vuelven. Wow, voy a tener cuidado. Y voy a aguantar lo que sea porque quiero permanecer en el llamado. Y lo otro, entonces, ¿a qué somos llamados? A estar delante de Él. Tengo que ser premeditado y este año decir, bueno, ¿cómo voy a hacer para estar delante de Él? ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a dedicar tiempo? ¿Qué tiempo voy a dedicar? ¿Cómo voy a hacer para estar delante de Él? ¿Dónde? En un lugar físico, concreto. Siempre hace lo mismo, en un mismo lugar. ¿Cuándo? Bueno, hay veces que uno tiene los horarios medio que cambian, pero yo tengo que decidir, bueno, voy a estar con el Señor en tal tiempo. No sé, uno tiene que decidir y sé libre para decidir. No te pongas en el sistema de, bueno, tengo que estar de 7 a 8. Sé libre, sentite. Vos vas a dedicar un tiempo, ¿cuál es el que va a ser? ¿Cómo vas a hacer para estar delante de Él? Pero tenés que decidirlo, porque ese es el llamado. El llamado es a estar delante de Él. Y eso es lo que realmente nos sana, nos levanta, nos libera, nos restaura. Y hay una historia muy conocida por todos nosotros, ¿no? Pero Marta estaba preocupada porque tenía mucho que hacer, entonces fue y le dijo a Jesús, Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado todo el trabajo a mí sola? Dile que me ayude. El Señor le respondió, Marta, Marta, estás preocupada y molesta por demasiadas cosas, pero solo hay algo realmente importante. María ha escogido lo mejor y nadie se lo puede quitar, ¿no? Y entonces sabemos la historia y se presenta la imagen, ¿no? Esta imagen. Pero hay que tener cuidado con esta imagen, hay que verla, qué es lo que Jesús realmente está diciendo, ¿no? Porque puede ser que me digan, que yo le pregunte a alguien, hey, ¿no estuviste en el culto de los jóvenes? No, el Señor me llamó a orar. No, hay tiempo para orar y hay tiempo para servirle, ¿no? O no fui a la escuela dominical porque me quedé orando. No, o sea, hay tiempo para orar. Lo que está diciendo acá no le sirvas y dedicate a orar. Es que lo primero es poder estar delante de Él. Eso es lo más importante. A eso somos llamados, estar delante de Él. Y es algo tan difícil, porque ¿quién nos enseña a orar? ¿Cómo es? Tan difícil, tan abstracto que es la oración. Todo esto que tiene que ver con el mundo espiritual, que es invisible. Tenemos que hablar con alguien que no vemos. Sentir a alguien que no podemos tocar. Qué difícil que es. Pero necesitamos aprender a ser espirituales y orar, ¿no? Entonces,
hijos míos, no os engañéis ahora, porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de Él. También dice, y le sirváis, y seáis sus ministros, y le queméis incienso. Pero principalmente dice, para que estéis delante de Él. Así que bueno, este año, vamos a hacer como ese que está ahí, vamos a aprender a estar delante de Jesús, ¿no? Y esa es una de las cosas que primero tenemos que escuchar del llamado. Somos llamados para estar delante de Él. Así que yo le voy a pedir que se pongan en pie y yo quiero orar por ustedes para que el Señor, para que escuchen el llamado y tengan la fuerza, la determinación para poder separar el tiempo para estar delante de Él. Señor, te queremos dar gracias porque nos has llamado. No merecemos estar delante tuyo, pero por el sacrificio de Jesucristo, su sangre derramada, su muerte en la cruz, es que podemos estar delante tuyo. Porque dice la Biblia que Jesús nos abrió un camino para estar delante tuyo. Que separó la cortina que separaba a nosotros de Dios, fue rasgada y ahora podemos ir libremente ante tu presencia, Señor. Yo te quiero pedir, Señor, por todos los que están aquí, porque somos llamados para estar ante tu presencia. Yo te quiero pedir, Señor, que le des la fuerza y la determinación para separar un tiempo para estar con vos, para que también entiendan cómo cada uno está frente a vos de una manera un poco diferente, para que cada uno sepa cómo estar delante tuyo, de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a sus dones, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a lo que cómo te busca, a lo que quiere de vos. Señor, yo te pido que a cada uno de los que están acá le des la sabiduría para saber cómo estar, cómo pasar tiempo delante tuyo. Pero te pido algo más, Señor. Yo te pido que vos con tu presencia hagas algo especial, que muestres tu presencia en cada uno. Señor, mostrate extraordinariamente. Señor, o con manifestaciones de poder, o con manifestaciones de amor, o con una sensación espiritual diferente, pero manifestate para que cada uno pueda sentir lo hermoso de estar ante tu presencia. Pero yo te pido, Señor, que los atraigas a vos, porque tu palabra dice, bienaventurado el varón que tú escogieres y atrajeres a ti. Atráelos, que puedan determinarse a pasar tiempo con vos. Y en esa presencia tuya, saná, liberá, restaurá, dirigí. Hacé tu obra en cada uno. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, para que este año sea un año de poder sentir la presencia de Dios, y que sea lo primero en tu vida, que sea Jesús el centro de tu vida. Lo que más querés hacer es estar frente a Él. Yo te bendigo en el nombre de Jesús, para que Jesús sea el centro de tu vida. Amén, amén y amén. Bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. The sun comes up, it's a new day dawning. It's time to sing Your song again. Whatever may pass and whatever lies behind,
name is great, and your heart is kind. For all your goodness I will keep on singing. 10,000 reasons for my heart to find. So bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Bless You, Lord. And on that day when my strength is failing, the end draws near and my time has come, still my soul will sing Your praise unending. 10,000 years and then forevermore. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Come on, bless the Lord, oh my soul, oh my soul. Worship His holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Yes, I will worship Your holy name. Lord, I worship Your holy name. Sing like never before. Oh my soul, I worship Your holy name. Jesus, I will worship Your holy name.